Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén, quizás buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar que llamamos 3 etapas y 6 áreas clave para la toma de decisiones gerenciales efectivas. Les agradecemos que se tomen el tiempo de participar en nuestros eventos en general y en este especialmente. Y vamos a partir. Perfecto. Bien. Como decía, hoy día nos vamos a enfocar en un área fundamental para todas las posiciones de liderazgo, que es la toma de decisiones. Liderar implica tomar decisiones y obviamente ir tomando decisiones a medida que las situaciones evolucionan. Una pequeña introducción para partir con respecto a quiénes somos en Alto Impacto. Mi nombre es Rodrigo del Campo, soy director ejecutivo de Alto Impacto, que es una empresa que existe desde hace casi 25 años, desde el año 98, y que actualmente tiene presencia tanto en Chile como en Perú, y que hemos realizado proyectos a nivel de toda Latinoamérica e incluso algunos proyectos a nivel global. Y nuestro foco está en construir efectividad organizacional sostenible. Hoy vamos a hablar muy en detalle de qué significa eso. Pero realmente de lo que se trata o donde enfocamos nuestro trabajo es en construir esta efectividad organizacional que desde nuestro punto de vista se basa en instalar capacidades organizacionales distintivas, o sea, capacidades a nivel de la organización y que sean distintivas con respecto a la competencia, porque de esa forma esas capacidades, el ser capaz de lograr algo, el generar ciertos resultados, se convierte en una ventaja competitiva para las organizaciones, que al final es nuestro objetivo, tener una ventaja sobre los competidores. Desde nuestro punto de vista, la capacidad organizacional puede estar en 3 ámbitos, o hay 3 grandes componentes de la efectividad organizacional. Uno de ellos es el talento con el que cuenta una organización, quiénes somos capaces de atraer, quiénes somos capaces de retener a lo largo del tiempo, qué tipo de cultura construimos en la organización y quiénes son las personas que lideran la organización y cuáles son las características de ese liderazgo. Cuando somos capaces de instalar capacidades que sean distintivas en uno o más de estos ámbitos, podemos construir ventaja competitiva para nuestras organizaciones. Y por eso que el foco de Alto Impacto es ayudar a los líderes, a los equipos y a las organizaciones que lideran a que generen consistentemente beneficios que sean mayores y mejores para todos sus grupos de interés, para todos sus stakeholders, que es nuestra definición de efectividad organizacional. Nosotros definimos la efectividad organizacional como la capacidad de una organización para generar consistentemente mayores y mejores beneficios para todos los stakeholders. Alto Impacto realmente se enfoca en generar identificación de potencial. Realizamos algunas actividades previas, la línea azul que está vertical un poco más destacada ahí, tiene que ver con el momento en que una persona se incorpora a una organización, y realizamos algunos trabajos previos a la incorporación del talento en la organización, como el realizar procesos de reclutamiento y de búsqueda de ejecutivos, y también realizar evaluaciones de selección. Y luego, una vez que una persona se incorpora a una organización, acompañamos a las organizaciones a incorporar adecuadamente, a realizar el proceso de inducción o de onboarding adecuadamente para poder aprovechar las características y las capacidades o competencias que trae la persona, a desarrollar esas competencias a lo largo del tiempo, porque obviamente nosotros podemos seleccionar una persona que está capacitada para un cargo específico, pero luego puede ir tomando otras responsabilidades, y a convertir especialmente esas
competencias individuales en capacidades colectivas, ya sea a nivel del equipo que conforma esa persona o de la organización como un todo, de tal forma que se construyan resultados superiores a los que pueden generar los competidores. Todo esto lo hacemos a través de un acompañamiento permanente y a través de utilizar y apalancar distintos modelos y herramientas que nos permiten acelerar el proceso de generación de resultados a través de modelos y herramientas que están comprobados y que están probados a nivel global. Nosotros somos de la idea de no reinventar la rueda, sino que realmente aplicar aquello que ya ha sido probado y ha sido comprobado en otros lados del mundo. Un poco de información con respecto a mí. Yo originalmente estudié ingeniería comercial, por lo tanto mi background es en administración de empresas. Y luego he complementado mis estudios con un diplomado en biología del conocer y de la comunicación humana con los profesores de la Universidad de Chile y un diplomado en liderazgo de la transformación organizacional, además de más de 20 años de consultoría en recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional. Y a lo largo de mi carrera me he especializado en distintas metodologías, distintos modelos de diagnóstico, tanto a nivel individual como grupal, como organizacional. Y como resultado de eso, tengo distintas certificaciones en distintos modelos y metodologías. El webinar de hoy, yo voy a hacer una presentación de unos 45 o 50 minutos y vamos a dejar algunos minutos para preguntas. Ustedes pueden ir haciendo preguntas a través de la función Q&A de la plataforma, también a través del chat si que quieren, y voy a tratar de ir respondiendo a medida que aparezca. Y si no, al final también vamos a dejar algunos minutos para las preguntas. Estamos grabando este webinar y vamos a hacer que la grabación esté disponible para ustedes si la quieren revisar o si quieren compartirla con otras personas que puedan estar interesados. Y como decía antes, pueden enviar preguntas a través de la plataforma. Y siempre damos algunas recomendaciones que ojalá se puedan desconectar del trabajo. Hoy en día que estamos en trabajo remoto, a veces es más difícil, porque aunque estemos lejos físicamente, estamos más conectados. Pero que puedan desconectarse, ojalá apagar los celulares, apagar cualquier otra distracción que puedan tener y enfocarse en el objetivo que es realmente compartir y aprender. Desde nuestro lado, compartir nuestra experiencia de más de 20 años en distintas industrias en toda América Latina, ayudando a nuestros clientes y a sus líderes a mejorar su capacidad de toma de decisiones y de resolución de problemas, de tal forma que puedan potenciar la calidad de su liderazgo y maximizar la efectividad de sus organizaciones. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en toma de decisiones y resolución de problemas, utilizando las distintas metodologías que hemos podido incorporar. Como decía antes, la efectividad organizacional para nosotros tiene tres grandes componentes. El primero es el talento que una organización es capaz de atraer, retener y desarrollar a lo largo del tiempo. Y esa es la materia prima básica, es el elemento central sobre el cual podemos construir la efectividad organizacional, pero no es el único, porque todos sabemos que no necesariamente los equipos que tienen las mayores estrellas o la mayor cantidad de estrellas son los que generan los mejores resultados, porque no solamente se necesita talento a nivel individual, sino que también se requiere construir un ambiente que pueda identificar y aprovechar las áreas de fortaleza y también compensar o desarrollar las áreas de mejora de los individuos, de tal forma que se pueda generar la sinergia y se aprovechen las fortalezas de cada una de las personas y se compensen esas áreas de mejora o debilidades. Por lo tanto, no es solamente suficiente tener el talento a nivel individual, sino también crear un ambiente que lleve a las personas a realizar su mayor contribución. Y en nuestra experiencia, lejos, lo que más influye en
quiénes somos capaces de atraer, desarrollar y retener a lo largo del tiempo, y también en cuál es el ambiente o la cultura que vamos a construir. Lejos, el factor que más influye es el liderazgo. Los líderes hacen o deshacen las organizaciones en términos de que su estilo de liderazgo, su forma de llevar la organización, influye en tanto el talento que somos capaces de atraer y retener a lo largo del tiempo, como el ambiente que se construye. Y eso es importante no solamente a nivel individual de los líderes, sino que también y especialmente en nuestra experiencia a nivel de lo que llamamos el equipo gerencial o el equipo de liderazgo o el comité de liderazgo. Tiene distintos nombres, pero fundamentalmente el equipo primario en una organización que está compuesto por el gerente general o la gerente general y sus reportes directos, ese es el equipo que todas las personas en la organización están mirando como guía para determinar hacia dónde vamos y cómo deberíamos comportarnos, qué es lo que hace que nos vaya a ir bien en esta organización. Entonces, hay un rol fundamental en los equipos y no solamente en los líderes a nivel individual. Ahora, si ustedes piensan en su organización, si se imaginan cómo es vivir en sus organizaciones en el día a día, por supuesto que debe haber algunas cosas muy positivas, pero es probable que haya algún desafío, especialmente en situaciones más críticas como las que estamos viviendo hoy en día. Pero si ustedes piensan en su organización, ¿tienen alguno de estos problemas? ¿Hay problemas de desempeño de las personas? ¿O todas las personas se están desempeñando al nivel que se espera de ellos? Existe una sensación de que hay una falta de control, en el sentido de que puede haber mucho esfuerzo de las distintas personas, pero no necesariamente eso se traduce en resultados. Hay una situación de poca rentabilidad o de poco retorno de todo el esfuerzo que se está realizando. No solamente rentabilidad del capital, obviamente también del esfuerzo que realizan las personas. Hay una situación donde no hay crecimiento o hay crecimiento negativo, algo que está sucediendo mucho actualmente. ¿Existe una sensación de que hay una pérdida de dirección o que no está clara cuál es la dirección en la que vamos? Incluso en algunas organizaciones puede haber la sensación de que nada funciona y por lo tanto es urgente hacer algo. Es posible que en las organizaciones que ustedes trabajan o las que representan, estos problemas no sean tan significativos, pero siempre hay espacio para mejorar y de hecho nuestra experiencia es que más del 90% de las organizaciones también experimentan uno o más de estos problemas o estos desafíos. Y por lo tanto tenemos que estar constantemente buscando la forma de mejorar como organización y de generar mejores resultados. Y ahí es donde entra el rol de los líderes y, como decía antes, no solamente los líderes a nivel individual, sino especialmente el equipo gerencial o el equipo de liderazgo o el comité ejecutivo de la organización, porque, como decía antes, desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, liderar implica siempre tomar decisiones y resolver problemas, ¿no? Las organizaciones no se mueven desde una situación donde tenemos problemas a una situación donde no tenemos problemas. Esa no es la forma como se desarrollan las organizaciones. En realidad es como dice Ari Weinsbach del grupo gastronómico, Singermans. Él dice, el éxito consiste en conseguir un conjunto de problemas más interesantes y de mayor envergadura y no en lograr que los problemas desaparezcan. Por lo tanto, no nos movemos, como decía antes, desde una situación donde actualmente hay problemas a donde ojalá no va a haber más problemas, sino que realmente el éxito consiste en ir siendo capaces de resolver problemas mayores, mejores, más interesantes, porque tenemos mayores capacidades tanto a nivel individual como de equipos, como de organización. En un momento una organización puede ser capaz de atender solamente a nivel de una ciudad, luego puede expandir su capacidad para atender a nivel nacional, luego puede expandir su capacidad para atender a nivel internacional, y en ese proceso no es que vayan desapareciendo los problemas, van desapareciendo algunos, pero van apareciendo otros,
y realmente la medida del éxito es la capacidad de la organización y de los individuos de esa organización de ir resolviendo problemas cada vez más interesantes, más complejos y de mayor envergadura. Y eso implica tomar decisiones. Y como decía Theodore Roosevelt, en todo momento de decisión, lo mejor que podemos hacer es tomar una buena decisión. No es tan bueno decidir mal, pero lo peor que podemos hacer es no tomar una decisión. Y eso es uno de los factores que constantemente miramos en las organizaciones. Hay personas que tienden a pensar que es mejor no tomar una decisión que tomar una mala decisión, y es un error que constantemente encontramos. Por eso que es fundamental entender en qué consiste esto de la toma de decisiones. Y aquí hay una investigación muy interesante realizada por Hogan Assessment Systems que muestra que la toma de decisiones se puede descomponer en 3 etapas o en 3 momentos distintos. El primer momento tiene que ver con cómo las personas nos preparamos para la decisión y que se caracteriza por la capacidad para aprender, por la capacidad para procesar información que vaya a ser relevante para la decisión que tenemos que tomar. Entonces, la primera etapa es qué tan rápido procesamos información compleja que vaya a afectar nuestras decisiones, cómo nos preparamos para la decisión. Y obviamente hay diferencias entre las personas con respecto a su capacidad, y eso es una de las cosas que vamos a analizar en detalle. Pero cómo nos preparamos para la toma de decisiones es solamente la primera etapa. La siguiente tiene que ver con cómo encaramos la decisión. Y hay diferencias muy significativas en cómo las personas enfrentamos el proceso de toma de decisiones cuando tenemos que tomar la decisión. Que al final depende de nuestra personalidad, depende de nuestras características de personalidad. Pero eso no es todo, no es solamente cómo nos preparamos y cómo decidimos, sino que hay un tercer paso que es muy importante, que es si somos capaces de adaptarnos. Las investigaciones, no solamente de Hogan, sino de muchos otros investigadores en el mundo de la toma de decisiones, muestran que si uno realiza un seguimiento de los líderes, los que toman malas decisiones no se equivocan más que los que toman buenas decisiones. La tasa de éxito de cada decisión individual es más o menos 50 y 50, incluso con las personas que son reconocidas por tomar muy buenas decisiones. La investigación ha mostrado que lo que marca la diferencia es precisamente la capacidad de adaptarse, que tiene que ver con qué hacemos en el momento que nos damos cuenta que tomamos una mala decisión. Hay personas que persisten y quieren tener consistencia, aunque sea evidente que fue una mala decisión. Y hay otras personas que ajustan su decisión y se adaptan a la situación y por lo tanto están dispuestos a cambiar su decisión. Esas personas que son capaces de adaptarse terminan tomando mejores decisiones. Las personas que no se adaptan, en definitiva, toman 2 malas decisiones. La original, que es evidente que estuvo mala, pero luego no adaptar la decisión, aunque esté claro que no había sido la decisión correcta. Entonces, mirar cómo las personas enfrentan cada una de estas etapas es fundamental, y eso lo hacemos a través del modelo de toma de decisiones de Hogan, que, como decía antes, en la primera etapa tiene que ver con cómo las personas procesamos información. Y la investigación de Hogan muestra que hay algunas personas que son mejores para procesar información verbal, hay otras personas que son mejores para procesar información numérica. Y hay algunos que son muy especiales y son muy pocos, que son muy buenos para ambos. Y eso es una de las cosas que medimos en el modelo de toma de decisiones de Hogan. Si la persona tiene facilidad para procesar información verbal o procesar información numérica, o el ideal es aquella persona que es muy versátil porque puede procesar muy rápidamente tanto información verbal como información numérica.
La segunda etapa tiene que ver con cómo enfrentamos la decisión. Y aquí también el modelo de Hogan ha identificado diferencias entre las personas. Ha identificado distintos enfoques de toma de decisiones que tienen que ver con tres variables fundamentales. La primera es que hay algunas personas que se enfocan, cuando toman la decisión, su foco está en evitar las amenazas, en evitar minimizar las equivocaciones o minimizar las consecuencias negativas de la decisión. Y hay otras personas que se enfocan en maximizar las recompensas. Y por lo tanto, uno de los elementos que medimos en los enfoques de toma de decisiones es si una persona tiende a evitar las amenazas o a enfocarse en buscar las recompensas o maximizar las recompensas. Y podemos medir dónde está cada una de las personas en comparación con la población en términos de su orientación hacia las amenazas o las recompensas. Una segunda variable en cómo enfocamos la toma de decisiones tiene que ver con si la persona tiende a pensar en forma táctica, que quiere decir, dentro de este contexto táctico, quiere decir que la persona quiere optimizar cada decisión por separado, independiente de las decisiones que ha tomado antes o que cree que va a tomar después, o si la persona tiende a pensar en forma estratégica, que dentro de este contexto estratégico significa que la persona busca que haya una consistencia entre las decisiones que ha tomado antes y las que cree que va a tomar después. Por lo tanto, no solamente quiere optimizar cada decisión por separado, sino que trata de generar una consistencia y que las decisiones estratégicas y las decisiones que toma a lo largo del tiempo sean buenas decisiones, no cada decisión por separado. Y eso también podemos medirlo en comparación con otras personas, si una persona tiende a pensar más en forma táctica o en forma estratégica. Obviamente táctico y estratégico, como decía antes, tienen un significado específico y bastante estrecho en este contexto. Y finalmente, en términos de los enfoques de la toma de decisiones, hay algunas personas que toman sus decisiones basados exclusivamente en los datos que tienen disponibles para esta decisión versus otras personas que toman sus decisiones no solamente en base a los datos que tienen disponibles para esta decisión, sino también en la experiencia que puedan tener previamente, y a eso le llamamos toma de decisiones basada en la intuición. También es una definición estrecha de qué significa intuición, pero lo que queremos decir es que hay algunas personas que solamente se enfocan en los datos disponibles y hay algunas que toman en cuenta esos datos, pero también toman en cuenta su experiencia previa. Y aquí también podemos medir si las personas tienden a ser más intuitivas o más basadas en datos. Cuando tomamos esas tres variables, amenazas versus recompensas, táctico versus estratégico y datos versus intuición, generamos un conjunto de estilos de toma de decisiones y Hogan ha identificado 8 estilos que van variando una de las variables. Entonces, por ejemplo, los políticos, que entre paréntesis es el estilo más común en posiciones de liderazgo, en posiciones ejecutivas, son personas que buscan recompensas de largo plazo usando decisiones estratégicas basadas en su experiencia. Versus, por ejemplo, los jugadores de ajedrez, que es como el segundo grupo más común en las posiciones de liderazgo, que son personas que también toman decisiones estratégicas basadas en su experiencia, pero tienden a tratar de minimizar las amenazas más que maximizar las recompensas. Y tenemos todas las distintas combinaciones. Y aquí nuevamente, dependiendo del estilo que tiene una persona, podemos identificar ciertas tendencias de comportamiento con respecto a, por ejemplo, las personas que son más del estilo de jugadores de ajedrez, que toman las decisiones con consideraciones estratégicas, que tienden a pensar varios movimientos hacia adelante, que valoran el pensamiento creativo, que tratan de poner los detalles dentro de un contexto y no se quedan pegados en los detalles, etc. O sea, hay una serie de características de comportamiento de las personas que tienen este estilo de toma de decisiones. Y tenemos estas descripciones para cada uno de los 8 estilos de decisión. Ahora, como decía antes,
las personas que toman mejores decisiones a lo largo del tiempo no se equivocan menos que las personas que toman peores decisiones. La gran clave está, independiente de cómo nosotros nos preparamos para la decisión y cómo enfrentamos la decisión, la gran clave está en cómo reaccionamos una vez que vamos recibiendo retroalimentación acerca de si era una buena o una mala decisión, si está funcionando o no está funcionando lo que anticipábamos. Y aquí también hay tres grandes variables que miramos. Miramos si la persona, cuando recibe retroalimentación, se pone a la defensiva, o sea, va hacia defender por qué esa era la mejor decisión, o si mantiene una mente fría y escucha la retroalimentación sin involucrarse tanto emocionalmente en el proceso de retroalimentación. También medimos si la persona, como decía, tiende a ser más defensiva o tiende a mantener más mente fría. La segunda variable tiene que ver con si la persona tiende a negar la retroalimentación o tiende a aceptar la retroalimentación. Que esto tiene que ver principalmente con el concepto de el locus de control interno versus locus de control externo. La persona que niega la retroalimentación es una persona que, independiente de que haya mantenido mente fría o se haya involucrado emocionalmente, la persona tiende a no hacerse cargo de la retroalimentación y quizás echarle la culpa a otras personas, versus la persona que tiene un alto grado de aceptación, que sí se hace cargo y toma responsabilidad por la decisión, independiente de que la cambie o no. Y también tenemos la capacidad de medir dónde está la persona en ese continuo. Y finalmente, la tercera variable tiene que ver con si la persona se conecta de forma genuina a la retroalimentación o si se conecta de forma superficial. Es decir, si la escucha no poniéndole mucha atención o si realmente se conecta queriendo entender genuinamente qué es lo que me están tratando de decir. Y aquí también tenemos diferencias entre las personas y eso tiene consecuencias positivas y negativas con respecto a cómo reaccionamos. Ahora, Hogan también hace un cálculo que es muy interesante que toma estas tres variables y en definitiva mira si la persona es una persona resistente a la retroalimentación y el coaching, que esto es muy útil en procesos de desarrollo, o si es una persona receptiva a la retroalimentación y el coaching, que eso va a hacer que cualquier proceso de desarrollo o de coaching tenga más probabilidades de ser efectivo, o si la persona tiene una orientación neutral hacia la retroalimentación y el coaching. Y es algo que también medimos y de hecho lo utilizamos mucho en nuestros procesos de coaching y de desarrollo, porque obviamente cuando nos encontramos con personas que son muy resistentes a la retroalimentación y el coaching, sabemos que el avance va a ser más limitado y seguramente mucho más difícil. Todas estas variables están incorporadas en un informe que llamamos el informe Judgment de Hogan, que utiliza un cuestionario, un conjunto de cuestionarios específicos que miden habilidad verbal versus habilidad numérica y que miden cada una de las tendencias de comportamiento en base a la personalidad. Y este informe es parte también de un proceso que llamamos el proceso de descubrimiento de liderazgo, donde juntamos el informe Judgment de toma de decisiones y resolución de problemas con el informe de potencial de liderazgo de Denison, que hemos analizado en otras situaciones, y ayudamos a los líderes a entender con la mayor profundidad posible cuál es su orientación a tomar las decisiones y cómo pueden liderar a sus equipos y a sus organizaciones hacia la efectividad organizacional. Ese proceso lo usamos en el desarrollo de los equipos gerenciales, como decía antes. Nuestro proceso parte normalmente con realizar lo que llamamos el proceso de descubrimiento de liderazgo con el CEO o el gerente general o el líder principal o la líder principal de la organización, donde analizamos información acerca de la organización, realizamos un feedback de resultados, obviamente una vez que la persona ya ha respondido los cuestionarios que están relacionados con estos dos informes.
presentamos algo de información acerca de nosotros perdón, y de nuestro proceso. Una vez que hemos hecho el proceso de descubrimiento con el líder principal o la líder principal de la organización, realizamos un proceso similar de descubrimiento con todo el equipo gerencial, con todo el equipo de liderazgo de la organización, donde levantamos información también de los desafíos, de las oportunidades, las fortalezas de los individuos, las fortalezas del equipo, de la organización, y realizamos también el proceso de feedback detallado con cada uno de los participantes. Y con toda la información que levantamos en este proceso, construimos un plan de desarrollo que llamamos el maximizador de impacto sostenible, donde construimos un proceso de desarrollo para toda la organización y para el equipo gerencial. El objetivo de este proceso maximizador es potenciar las capacidades de los individuos, potenciar las capacidades de liderazgo de los equipos y de la organización como un todo. Ese plan normalmente está construido alrededor de los 3 componentes de la efectividad de liderazgo que mirábamos: qué capacidades tenemos a nivel de talento, cuál es el tipo de cultura que utilizamos y cuál es la capacidad de liderazgo. Y para eso usamos las distintas herramientas, tanto de Hogan como de Denison, que utilizamos, el informe de potencial de liderazgo de Denison, las herramientas de medición de toma de decisiones y liderazgo que veíamos antes, y también la encuesta de cultura organizacional de Denison. Una vez que hacemos el levantamiento, lo que queremos es impactar en la gestión de la organización e instalar un mecanismo de toma de decisiones y de gestión para asegurar los resultados y generar valor sostenido. ¿Cómo instalamos el sistema de toma de decisiones y de gestión de la organización? Para eso utilizamos el sistema operativo iOS, que se llama el Sistema Operativo Emprendedor, que ha identificado 6 grandes componentes que tienen que ver con la toma de decisiones. Y como decía en el título del webinar, hay 3 etapas en la toma de decisiones y hay 6 grandes elementos que tenemos que estar mirando constantemente. Los problemas normalmente que enfrentamos en las organizaciones, la experiencia muestra que tienen que ver con uno o más de estos 6 grandes componentes. El sistema operativo emprendedor fue creado por Gino Wickman y ha sido utilizado por más de 80.000 compañías a nivel global, porque es un sistema que se enfoca en la ciencia y en la práctica de gestión eficiente de empresas. Ha sido refinado con cientos de empresas y decenas de industrias, y ha sido mostrado en 2 libros fundamentales, uno que se llama Tracción y el otro que se llama Toma el Control, o Get a Grip en inglés, y además de algunos libros adicionales que se enfocan en algunos detalles. Y lo que ofrece iOS realmente es un conjunto de herramientas simples y prácticas que son utilizadas por los líderes de la organización, por el equipo gerencial, por el equipo de liderazgo, el comité ejecutivo, como decía antes, gerente general y reportes directos, para tomar las decisiones de gestión de la organización. iOS está enfocado en compañías normalmente de 10 a 250 colaboradores, a pesar de que trabajamos con compañías mayores, porque realmente lo más importante es que sean compañías que quieran tener o que tengan culturas emprendedoras y enfocadas en el crecimiento y en el cambio. O sea, compañías que tengan una mentalidad abierta, que quieran generar culturas emprendedoras, y normalmente son compañías de ese tamaño, de 10 a 250 colaboradores, a pesar de que tenemos compañías de mayor tamaño también. iOS existe hace 16 años, ha sido utilizado, como decía antes, con más de 80.000 compañías en el mundo, y su objetivo es generar visión clara, compartida por todos los miembros de la organización, tracción que vaya avanzando hacia la generación de resultados y que esos resultados sean saludables, es decir, que generen beneficios para todos los grupos de interés y no solamente para algún grupo específico como los accionistas o algún otro grupo particular.
El modelo de iOS incorpora 6 grandes componentes que, como decía antes, eh, son donde encontramos la mayoría de los problemas, los desafíos y también las oportunidades en las organizaciones. El primer componente es el que llamamos el componente de la visión, que tiene que ver con asegurar que todas las personas de la organización estén totalmente alineadas con qué estamos construyendo y cómo lo vamos a construir. Y para eso es fundamental que los líderes de la organización respondan a 8 preguntas claves con respecto a cuáles son los valores de la organización, cuál es nuestro foco, a quiénes estamos orientados, cuáles son nuestros elementos diferenciadores y qué es lo que estamos construyendo a largo, mediano y corto plazo. Cuando no hay claridad con respecto a esas preguntas, obviamente se generan problemas en los cuales tenemos que tomar decisiones. Entonces, este es el primer componente que tenemos que atacar o tenemos que mirar. El segundo componente son las personas. Y las personas no se refiere solamente a los individuos, sino que se refiere a la conjunción entre las posiciones organizacionales que tienen que ser las adecuadas en el sentido de que tenemos que distribuir las responsabilidades en la organización de una forma que sea funcional a la visión y a los objetivos que queremos construir. Y luego tenemos que asegurarnos de llenar esas posiciones con las personas idóneas, es decir, con aquellas personas que estén alineadas con los valores de la organización y que tengan las capacidades de responder a las responsabilidades que se les asignan, que entiendan cuáles son sus responsabilidades y que respondan consistentemente a ellas. El tercer componente es lo que llamamos el componente de los datos, que tiene que ver con construir un cuadro de indicadores claro y conocido por todas las personas que muestre cuáles son los elementos cuantificables que estamos queriendo perseguir. Qué nivel de ventas, qué nivel de rentabilidad, qué nivel de satisfacción de los clientes, qué nivel de satisfacción de los colaboradores. Todos los distintos componentes que muestren cómo estamos queriendo responder a los distintos grupos de interés. Y que esos indicadores sean conocidos por todos, sean verificados periódicamente por todos y que estén tomándose las decisiones para realizar las correcciones necesarias en el menor tiempo posible. No que esperemos hasta el final del año o hasta el final del periodo para decir, bueno, ya no vamos a llegar, sino que vayamos haciendo las correcciones mes a mes, semana a semana. El cuarto elemento del modelo iOS, el cuarto elemento que tenemos que tomar en cuenta para la toma de decisiones, tiene que ver con los procesos. Y ahí tenemos que preguntarnos si los procesos están documentados, si es que tenemos identificado cuál es la forma de nuestra organización, la forma distintiva de nuestra organización para generar valor, y qué tan conocidos son esos procesos y cuánto siguen realmente las personas de la organización los procesos que hemos definido. No nos sirve de nada tener procesos que sean totalmente diferenciadores si luego van a ser ejecutados de una forma que es exactamente igual, en el mejor de los casos, o peor que lo que realizan nuestros competidores. Y no son pocos los casos en los que las organizaciones prometen ser capaces de hacer algo, pero al final la gente sus clientes y la gente que interactúa con ellos no ve ninguna diferencia con sus distintos competidores. El quinto componente tiene que ver con lo que llamamos los asuntos, que es al final si somos capaces de identificar y de mantener un registro constante de cuáles son las distintas oportunidades, desafíos, problemas que estamos enfrentando y si somos capaces de enfrentar y de ir tomando las decisiones, de identificar cuáles son esos problemas o esas oportunidades, de entenderlos en su esencia mayor y de resolverlos de una vez por todas. Es común en las organizaciones que el día a día nos absorba y que al final, cuando nos sentamos a mirar una vez cada 6 meses o una vez al año, nos encontramos con que tenemos oportunidades que muchas veces hemos comentado que deberíamos aprovechar, pero no terminamos aprovechando, o que tenemos problemas que son recurrentes y nunca terminamos de resolver.
Y eso realmente se constituye en un lastre para las organizaciones porque realmente limita cuánto somos capaces de crecer. Y el sexto componente del modelo, y es el sexto elemento donde tenemos que tomar decisiones, tiene que ver con lo que llamamos tracción. Y tracción está compuesto por tener una claridad de cuáles son las prioridades, no solamente del equipo, sino de cada uno de los individuos y de la organización como un todo. Es lo que en el mundo de iOS llamamos rocas, que son aquellos grandes elementos que necesitamos mover versus aquellas cosas que pueden ser urgentes pero que no son prioritarias. Y también de tener lo que llamamos un pulso de reuniones o un ritmo de reuniones que nos vaya moviendo en la dirección de esas rocas o esas prioridades. Cuando hacemos eso, vamos a tener disciplina y vamos a asegurar que hay responsabilidad en toda la organización, que todas las personas entienden cuáles son las prioridades y toman las decisiones de forma consistente. De esa forma, las decisiones no solamente se toman a nivel del equipo gerencial, sino que van bajando la organización, porque sabemos que una de las características del liderazgo efectivo es empujar las decisiones al nivel que está más cerca de la acción, que está más cerca de donde están sucediendo las cosas y no que se vayan delegando hacia arriba las decisiones. Estos 6 elementos, estos 6 componentes realmente constituyen la gran parte de los problemas que se enfrentan en las organizaciones. Si ustedes toman cualquier problema, cualquier desafío, cualquier oportunidad incluso de las organizaciones, lo más probable es que va a estar en alguno de estos 6 y por lo tanto en alguno de estos 6 es donde vamos, o a veces en más de uno, donde vamos a tener que tener nuestro enfoque de cómo nos preparamos para la decisión, de cómo enfrentamos la decisión y si somos capaces de adaptarnos a la retroalimentación que estamos recibiendo. La clave aquí es mantener estos 6 elementos constantemente interactuando y avanzando en la dirección de los resultados que queremos generar. ¿Cómo hacemos esto? El proceso de instalar iOS en una organización es un proceso bastante sencillo, no fácil necesariamente, pero parte con una reunión inicial de 90 minutos donde nos conocemos con el equipo gerencial y luego hacemos una serie de talleres de un día de duración completos donde instalamos lo que llamamos el día de enfoque, instalamos las herramientas fundamentales del modelo y realizamos un proceso de planificación de 2 días para crear la visión y luego ayudamos al equipo gerencial a ir verificando trimestre a trimestre que se están realizando las acciones y que se están ejecutando los planes de la forma que se habían definido. Como decía antes, el proceso inicial parte con una reunión de 90 minutos donde queremos conocer a nuestros potenciales clientes, que nos cuenten cuáles son sus desafíos, cuáles son sus oportunidades, y nosotros les mostramos cuáles son las herramientas de iOS y cuál es el proceso de instalación. Y una vez que empezamos a trabajar con los clientes, trabajamos en cómo definir las prioridades, cómo definir lo que llamamos el organigrama de rendición de cuentas, que es cómo van a estar distribuidas las responsabilidades, se establece el pulso de reuniones, se construye el cuadro de indicadores y luego trabajamos en las 8 preguntas fundamentales que tiene que responder todo equipo gerencial efectivo, cuáles son los valores medulares, cuál es el enfoque medular de la organización, la estrategia de mercadeo, el plan a 10 años o la meta a 10 años, el panorama a 3 años, y así lo vamos bajando hasta las prioridades de cada semana. Una vez que instalamos iOS en una organización, como decía antes, creamos una situación donde todos comparten la visión, el 100% de las personas comparte la visión y está alineada con la visión del negocio. Generamos tracción para ir avanzando, para que todos los procesos y todos los esfuerzos de los colaboradores vayan en la misma dirección y que se genere un negocio saludable para todos los distintos grupos de interés, que genere los retornos que requieren los dueños, los accionistas, que genere los beneficios que están buscando los clientes, que respeten a las comunidades, que respeten al ambiente y que sea un negocio saludable y sostenible a lo largo del tiempo.
Por eso que decimos que el foco de iOS es generar resultados simples y reales, que obviamente requiere bastante esfuerzo y no es tan simple como puede parecer. Entonces, para generar la efectividad organizacional, como decía antes, realizamos este proceso de descubrimiento tanto con el líder o la líder de la organización, con su equipo, y construimos un sistema de trabajo que se constituye en un proceso de aprendizaje y mejora continua. Nuestro enfoque normalmente con las organizaciones con las que trabajamos es establecer proyectos o mini proyectos de 12 a 16 semanas de duración que se aseguren de generar resultados y que una vez que generamos esos resultados vamos hacia el próximo nivel. Entonces, porque muchas veces en los enfoques de generación de cambio en las organizaciones se tiende a decir que se requieren 3 a 5 años, 5 a 7 años para generar cambios significativos. Y nuestra experiencia es que sí, efectivamente, los procesos de cambio pueden tomar tiempo, pero realmente uno puede descomponer ese proceso en ciclos mucho más cortos que van generando resultados específicos, porque es verdad que el proceso de cambio realmente nunca termina en las organizaciones, como decíamos antes, siempre van apareciendo nuevos desafíos y nuevas oportunidades, y de lo que se trata es de reemplazar los problemas que tenemos hoy día por problemas más interesantes, más desafiantes y de mayor envergadura. Con eso, realmente podemos vivir nuestro compromiso de generar valor sostenido, de generar impacto en las organizaciones y de apoyar el crecimiento tanto individual como de los equipos, como de las organizaciones, y apoyar la construcción de efectividad organizacional. Como decía antes, el proceso parte por el proceso de descubrimiento del liderazgo del CEO o de la CEO o el número uno de la organización, que incluye, como decíamos, el informe Judgment de toma de decisiones, el informe de potencial de liderazgo, incluye un feedback de resultados detallados de ambos informes, incluye un entendimiento de los desafíos y oportunidades que está enfrentando el líder de la organización y también una recomendación de próximos pasos de cómo avanzar hacia el siguiente nivel. Por un periodo limitado estamos ofreciendo este proceso de descubrimiento de liderazgo de forma gratuita a aquellas personas que sean gerentes generales, líderes número uno, CEOs, de organizaciones que cumplan con las características que decíamos antes. Organizaciones que tengan culturas emprendedoras o que quieran instalar culturas emprendedoras, que estén enfocadas en el crecimiento, que estén abiertas al cambio y que estén idealmente en este tamaño entre 10 y 250 personas, aunque obviamente trabajamos con organizaciones de mayor tamaño también. Organizaciones más pequeñas no normalmente porque no tienen un equipo ejecutivo. Cuando son menos de 10 personas, rara vez tienen un equipo gerencial. Entonces, si ustedes están interesados en obtener una demostración de este proceso de descubrimiento de liderazgo, o si conocen algún gerente general, alguna gerente general que pueda estar interesado, simplemente pónganlo en contacto conmigo a través de mi email y yo encantado los apoyaré. Eso realmente nos permite mostrar nuestro compromiso, generar impacto y apoyar el crecimiento de nuestros clientes. Y realmente es nuestro mayor compromiso. Finalmente, quiero invitarlos a nuestro próximo seminario virtual gratuito que se va a enfocar, que va a ser el día 22 de junio, y que se va a enfocar en lo que llamamos 5 herramientas fundacionales de un sistema de gestión efectivo, que se pueden inscribir a través de la página de eventos de altoimpacto.com. Y en ese webinar o en ese seminario vamos a hablar de la importancia de contar con un sistema de gestión y de toma de decisiones para el equipo gerencial, de cómo convertir la visión de resultado, la visión de futuro en resultados reales sostenibles, y en estas 5 herramientas fundacionales que provean una disciplina fanática en la ejecución de las estrategias de negocio. Los invito a participar y obviamente les mandaremos la invitación con todos los detalles.
Bien, no apareció ninguna pregunta durante la presentación, pero obviamente tenemos algunos minutos todavía. Si tienen alguna pregunta o comentario. Alguien está preguntando si el informe de toma de decisiones es cuestionario distinto. Sí, es un cuestionario, es un conjunto de cuestionarios distintos de los cuestionarios tradicionales de personalidades joven. Es complementario y no se puede generar el informe judgment de los cuestionarios tradicionales, sino que la persona tiene que responder algunos cuestionarios adicionales. ¿Cómo trabajamos con los equipos? Como decía antes, lo primero que hacemos es un proceso de descubrimiento de parte de los equipos de cuáles son las características, fortalezas, áreas de mejora. Y una vez que realizamos ese proceso de descubrimiento, proponemos un programa de trabajo donde instalamos distintas herramientas para ir tomando decisiones como equipo y acompañamos al equipo en ir mejorando la efectividad al interior y la interacción al interior del equipo, al mismo tiempo que van mejorando su efectividad para mejorar las decisiones en las organizaciones. Ejemplo de rocas, independiente del rubro de la empresa, rocas son realmente las prioridades, o sea, depende totalmente de la empresa. Puede ser algo que tenga que ver con seguridad, con rentabilidad, con cualquier objetivo que queramos conseguir en el corto plazo. Normalmente las rocas hablamos de aquellos objetivos que toman más de 3 semanas, pero menos de 90 días. Aquellas prioridades que son realmente para el trimestre específico. ¿Cuál sería el argumento más fuerte para convencer a las personas de seguir iOS? Bueno, el argumento más fuerte es que genera resultados. Realmente, o sea, es un proceso que está garantizado de generar alineación al interior del equipo y no solamente en el equipo, porque hacemos toda la cascada en toda la organización, y que genera los resultados. Y es muy liberador en el sentido de que la gente se va dando cuenta que les permite tomar decisiones y muchas veces decisiones que han estado ahí durante mucho tiempo. El mejor feedback que hemos tenido de la primera sesión de iOS con un cliente fue en un día hemos definido cosas que hemos estado tratando de trabajar durante más de 8 meses y no teníamos avance y realmente hoy día hemos avanzado mucho más que en los últimos 8 meses. Entonces realmente iOS marca una diferencia. Si la empresa tiene actualmente 7 personas en vías de crecimiento, aplica la reunión. Bueno, hablemos de la situación específica. Siempre podemos hacer excepciones. Lo importante es que haya un equipo ejecutivo, o sea, que esté la líder o el líder de la organización y que haya un par de personas más, por lo menos, que estén tomando las decisiones y podemos trabajar. No es el ideal, no es donde podemos generar el mayor impacto, porque muchas veces son posiciones que están a veces muy en el día a día y no tanto en la toma de decisiones, pero hay que conocer la situación. Depende mucho de si es una organización, si son 7 personas de un nivel más profesional o si son de niveles más operativos, va a depender mucho de la situación. Si quieres me contactas y lo podemos analizar. Bien. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, les agradezco su tiempo y realmente si tienen cualquier pregunta adicional, siéntanse libres de contactarme y estaré encantado de responder a cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan adicional. Muchas gracias a ustedes y los invito a incorporarse a nuestro próximo seminario virtual el próximo día 22 de junio. Alguien pregunta si vamos a mandar la presentación. Nosotros no mandamos las presentaciones porque incorporan información que es copyright de las empresas con las que trabajamos,
pero sí tienen acceso a la grabación, le vamos a dar acceso a la grabación de este webinar, así que lo pueden volver a revisar. Y si tienen dudas de algún aspecto específico de la presentación, lo podemos revisar individualmente. Muchas gracias. Perfecto, veo varias personas que están dando las gracias por el chat. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo webinar.